hacer como una reverencia, y después dice, cuando el juez se sienta, entonces usted se sienta. Entonces dice la Biblia, dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Así que toma su asiento como si usted fuera un juez juntamente con Cristo. Bien, mire este video. Esta es la revelación que vio Juan en Apocalipsis. Dice que vio a Jesús con ojos de fuego. Dice que Jesús tenía 7 estrellas en sus manos, sus pies eran como de bronce refulgente. Dice que Dios lo exaltó, se sentó a la diestra, en su boca tiene una espada de doble filo, alrededor hay 7 lámparas de fuego ardiendo, una túnica blanca con cinto de oro. Y dice que con esa espada viene a juzgar a las naciones. Dice que Juan, cuando ve esa revelación de Jesús, dice que cayó como muerto. Pobre Juan, pobrecito Juan. Imagínense que usted viera eso. Eso es lo que él estaba más o menos viendo, ¿no? Estaba viendo la gloria de Jesús. Entonces dice que en su mano había un rollo con los 7 sellos. Ahí Jesús está como juez. Ahí Jesús no está como amigo, sino como un juez. Alrededor había un arco iris. Estaban los 24 ancianos con arpas y copas. Estaban los santos ángeles, la nueva Jerusalén. Juan dice que vio una puerta abierta al cielo. Esas son las vestiduras de Jesús. Así entra el juez a la sala. Los 24 ancianos son parte de esa corte celestial. Hay ángeles, seres vivientes. Dice que el mar es como de cristal, el piso es como si fuera un mar de cristal. Se sienta el juez y los 24 ancianos se sientan. Esos son los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ahí están como si fueran los serafines. Dice que se cubren sus rostros, se cubren sus pies y se cubren alrededor y empiezan a decir: Santo, Santo, Santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los seres vivientes dicen: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Los ángeles tienen los ojos como brillantes, según el libro de Daniel. Hay ángeles, dice que sus alas tienen ojos. Y ahí están los libros legales de la constitución del reino de Dios. Ahí está el libro de la vida. Dice que todo aquel, dice, ¿quiénes son los que reciben vida eterna? Los que estén escritos en el libro de la vida. Por eso que usted tiene que asegurarse hoy, no mañana. Tiene que asegurarse si usted está, su nombre está escrito en el libro de la vida. Dice que Jesús va a abrir los libros. Y si usted no se halla en ese libro, las consecuencias es el infierno, que es el lugar del tormento eterno. Hay adoración, hay millares y millares de ángeles santos. Ahí está Jesús buscando tu nombre para ver si sales o no sales. Dice que hicieron, Daniel 7 dice que lo hicieron acercar delante del Padre. Dice que se le dio todo dominio, reino, majestad y gloria. Y dice que cantaban: aleluya, aleluya, santo, santo. Dice que cayó como muerto Juan. Imagínese Juan, que caminó con Jesús 3 años y medio. Si ese era el discípulo amado, el discípulo más cercano, cuando vio a Jesús normal, él estaba tranquilo. Pero cuando Jesús se manifiesta en su forma divina como Dios, dice que cayó como muerto. Por eso que dice que los demonios le tenían miedo a Jesús. Dice: Jesús, ¿por qué nos atormentas? Porque esto era lo que los demonios veían. Jesús glorificado. Ahora imagínense que ese Jesús que da terror o miedo está de nuestro lado.
¿Quién va a tener miedo así? Bien, ahora sí. Vamos a hablar un poco sobre la batalla espiritual. Entonces, solamente voy a hacer un repaso muy rápido. Dice la batalla espiritual y la corte celestial. Entonces vamos a dividir la corte celestial en tres partes. Digan conmigo: poder ejecutivo. Número 2, poder legislativo. Y número 3, poder judicial. Bien, esos son los tres. Cuando usted va a la corte celestial, esos son los tres formatos que aparecen en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 y Apocalipsis 6. Cuando hablamos del poder ejecutivo, estamos hablando en la Biblia, Dios es rey y los reyes no es como la democracia. En una democracia usted vota por un presidente y cada ciertos años los presidentes, las personas que ocuparon esas posiciones son cambiadas. En el reino de Dios usted no vota por Dios que se siente en el trono, no, Dios es rey para siempre. O sea que esa es su forma de operar en un reino. Por eso que se dice teocracia, donde Dios es el rey que está sentado en su trono, y alrededor de ese trono hay un ambiente de adoración que representa las arpas. Está el trono y hay adoración. Está el poder legislativo, que tiene que ver con las leyes, con la palabra de Dios y con la intercesión de los santos. O sea que usted va a declarar lo que dice la palabra de Dios. Y número 3, el poder judicial, es cuando Dios envía la vara de hierro, la vara de su poder, que es cuando ya se da el dictamen final de que esos malvados, esos falsos dioses, esas personas que hicieron iniquidad, maldad, son juzgadas para siempre. Ahí es cuando dice la palabra de Dios, dice que son enviados al lago de fuego, que es el juicio eterno. Entonces, en la primera parte, ¿qué es lo que usted va a hacer? Que fue la enseñanza del domingo pasado. El poder ejecutivo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer ahí? Primero es adorar. Diga conmigo: adorar. ¿Qué era? Levantar las manos. Levanta sus manos. ¿Qué era qué? ¿Qué significa dar gracias? ¿Qué era con? ¿Qué era? Que era como lanzar una flecha al corazón de los enemigos. Entonces, cuando usted levanta y dice: Señor, gracias, dice Salmo 45 que Dios envía saetas al corazón del enemigo. Número 2, ahí mismo en el punto sería 1b, dice: en la guerra espiritual hay un ambiente de adoración. Entonces usted empieza a adorar a Dios por quien es Dios. Usted levanta sus manos, le da gracias a Dios. Dice que empieza a decir: santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Usted adora a la persona de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Número 2, usted va a entrar entonces en la segunda fase. Después que usted adoró, por eso que a veces los tiempos de oración y adoración a veces son largos. A veces uno dura, haciéndolo así, a veces usted puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque a veces usted se va 1 hora adorando a Dios. O sea, aquí no es cuestión de velocidad, sino es cuestión de que usted complete cada fase. O sea, el mismo Espíritu Santo de Dios te va a guiar en cada fase. Entonces, dice que cuando Jesús estaba con los discípulos, le enseñó 3 tipos de oración para acercarse a Dios Padre. La primera oración que le enseñó Jesús a sus discípulos, ¿cuál fue? El Padre Nuestro. Entonces en el Padre Nuestro, Jesús le enseña a sus discípulos, eso aparece en Mateo 6, versículo 9 al 13: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Entonces la primera forma en la que usted se acerca a Dios es como Padre. Pero si la situación se pone un poquito más compleja, Jesús nos enseña otra instancia. La segunda oración con la que usted se va a acercar a Dios es como un amigo. Dice Lucas 11, versículo del 5 a 13, dice que vino un amigo durante la medianoche
y le tocó la puerta a su otro amigo y le dije, amigo, ha venido alguien desde lejos a visitarme, pero no tengo nada en mi casa, por favor dame algo de comer, algo de beber para brindarle a mi amigo. Pero dice que el otro amigo dice que tenía la puerta cerrada. Entonces él estaba hablando desde la puerta cerrada, le dice, amigo, te amo amigo, pero es muy de noche, mi familia está durmiendo, por favor, no hagas bulla, por favor, haz silencio. Pero dice que el amigo empieza a insistir, amigo, por favor, dame algo de comer. Dice Jesús, dice, por causa de su insistencia, dice que el amigo va a abrir la puerta. Después Jesús empieza a decir, dice, todo lo que pidieres al Padre, se toca y se abrirá, llama y te van a recibir. Entonces, cuando hay formas de acercarse a Dios como Padre, hay otra forma de acercarse a Dios como si fuera un amigo que viene en la medianoche a interrumpir. También nos dice en qué tiempo hay que orar ese tipo de oración. Es una oración de algo inoportuno. Pasó algo inoportuno y tú necesitas tener una respuesta. Y la tercera oración que Jesús le enseñó a sus discípulos es acercarse a Dios como un juez justo, que es esto de la puerta celestial. Lucas 18, versículo del 1 al 8. Dice que había una viuda y un juez injusto. Dice que esta viuda se acercó al juez. Dice que por causa de que este juez era malo, dice porque no apreciaba a las personas ni a Dios, pero dice que porque esta viuda era inoportuna todos los días, dice que este juez le voy a conceder su petición. Después dice Jesús, no hará así Dios con los que claman día y noche. Significa que en la corte celestial, ¿cuántas veces hay que orar? Día y noche. Por eso que en Apocalipsis 4 dice que los 4 seres vivientes, dice que ellos claman día y noche. Significa que para hacer este tipo de oración, que es la intercesión superior, usted tiene que orar día y noche delante de Dios hasta que Dios conteste. Dice, no hará Dios así con sus santos escogidos, aquellos que claman día y noche. Entonces la Biblia muestra varios ejemplos de personas en la Biblia que hicieron este tipo de oración. Una fue cuando dice que Jehová descendió, se encontró con Abraham, con 2 ángeles. Dice que estos 2 ángeles iban hacia Sodoma y Gomorra porque dice que Dios había escuchado el clamor y que esa ciudad era mala y que la iba a destruir. Entonces Abraham se acerca a Jehová, al ángel de Jehová, pero como un juez, y dice, Dios, tú harás juicio juntamente con los justos y con los que hacen injusticia. Dice, así es como el juez justo, Dios juzga la tierra. Entonces Abraham hace una pregunta y dice, Jehová dice, si hay 50 personas, no voy a traer juicio sobre la ciudad. Si hay 50 justos, no hay. Y así fue bajando, 50, 40, 30, 20, 10. Después de 10, dice que no había ni siquiera 10 justos, nada más había 8. Así que una ciudad, una región es juzgada por la cantidad de justos que hay en una región. Entonces, como hay justos, Dios no puede traer juicio sobre una ciudad. Es por eso que a veces usted tiene que prestar atención cuando las personas dicen, Dios va a traer juicio sobre esta ciudad. No, hay que contar si hay justos en esa ciudad. Y si no hay justos, entonces Dios envía juicios, que pueden ser terremotos, maremotos, huracanes, devastaciones, desastres naturales. Entonces, en la número 1, el poder ejecutivo es Dios sentado en el trono. ¿Qué tiene que hacer? Adorar a Dios. Ahí usted canta, ahí simplemente adore a Dios, le da gracias a Dios, como las canciones que le di la semana pasada, que está sentado en el trono y usted va adorando al que es digno. Número 2, el Espíritu Santo los va a guiar al poder legislativo. Aquí es cuando usted empieza a interceder. Significa que cuando usted se va a acercar a la corte celestial, usted no entra con la petición de una vez, Señor, mira lo que me está pasando. No, porque en el protocolo del trono, así no es la forma. Primero, por eso quise entrar con acciones de gracia, entrar confiadamente con acciones de gracia delante del trono de Dios. ¿Cómo dice? Con acciones ¿qué? De gracia. Y después dice que tienen que adorar.
Entonces, si usted se mete a hacer peticiones directamente, el rey no le va a contestar porque no está haciendo el protocolo. Primero, adore. Aunque la situación sea muy difícil, primero, adore. Segundo, después que usted pasó ese proceso de adorar a Dios, de enfocarse solamente su corazón en Dios, entonces el Espíritu Santo te va a guiar a un momento donde usted empieza a interceder. Empieza a orar. Intercesores es como Abraham, así, orando por una región. Otro ejemplo de intercesión sería cuando Esther fue delante del rey Asuero, se metió en la corte celestial, dice que ayunó 3 días, se metió para hallar favor delante de Dios, y después dice que presentó su petición delante de Dios y delante del rey Asuero, y dice que el rey Asuero extendió su cetro y le dijo: reina Esther, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ve que hay un protocolo, y se dice que en la ley de si una persona entraba donde el rey sin que el rey la llamara, era ejecución. Por eso que ella necesitaba hallar favor delante de Dios. Otro caso es cuando Moisés, todos estos tipos de hombres de Dios y mujeres de Dios entraron en esta corte celestial, y normalmente venían para interceder a favor del pueblo, a favor de ellos mismos y a favor de la nación o de la región de ese lugar. Otro ejemplo era Daniel, que dice que entró en Daniel capítulo 7, dice que estaba el trono de Dios, que era como de fuego, dice que Dios estaba sentado como un juez, y dice que Daniel buscó a Dios en oración, en ayuno, y dice que entró en ese ambiente de la corte celestial, hizo su intercesión hasta que Dios le contestó. Dice que Dios envió al príncipe Gabriel y al príncipe Miguel. ¿Lo vieron? Ese es todo el producto. Adoró. Segundo, oró. Y tercero, cuando ustedes vean que este es el poder judicial, cuando ustedes vean que empiezan a aparecer los ángeles, es que llegó el momento judicial. Esa es una forma de darse cuenta cuando llegó el momento judicial. Porque si usted tiene un problema, que usted hace: ay, la vecina me hizo esto. ¿Y usted qué hace? Ay, la vecina me hizo esto. Un problema en el vecindario. ¿Y usted qué hace? De una vez entra, ahora, Dios, mira lo que me hizo esta señora. Usted viene a pelear de una vez. No. Primero, ¿cuál es la primera? Adore. No importa qué esté pasando, no importa la situación, primero, adore. Hay una persona enferma, hay una persona en el hospital, hay una persona que tiene un problema no sé, en la cárcel, algún litigio, algo está pasando. No entre con la petición, porque usted necesita pasar todo el protocolo. A veces, créame, a veces es difícil, porque usted necesita: Dios, resuelve este problema, pero ya. Y usted se empieza a desesperar. Entonces dice: Dios, no. Primero, adora. Segundo, ¿ustedes qué vienen a hacer? A orar, interceder con la palabra. Aquí ustedes sacan todas las promesas que hay en la Biblia y ustedes las empiezan a tomar como parte del pacto de Dios. Significa que Dios solamente responde a las oraciones que están dentro del pacto de Dios. ¿Lo vieron? Entonces en la 2 usted saca la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un versículo que dice que el pan de los hijos de Dios es la sanidad. Entonces, si usted está enfermo, usted le dice: Dios, mira, esto es lo que dice la constitución de tu reino. Eso yo no lo inventé, eso tú lo dijiste. Entonces usted tiene que decirle a Dios: Dios, cumple tu promesa, esa palabra. Entonces Dios está sentado aquí como un juez justo. Dice que Jesús está al lado del Padre como un abogado, y el Espíritu Santo está en la tierra como un abogado. O sea, que ¿quién te va a ayudar a interceder o a hacer ese papel de abogado? ¿Quién? El Espíritu Santo y Jesús. Es por eso que usted necesita el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a qué es lo que hay que decir. Mientras usted intercede, está la oración con la palabra de Dios, declarando las promesas de Dios, y la intercesión de la oración en lenguas. Entonces, cuando viene la número 3, que es el poder judicial por el Espíritu Santo, entonces dice, aquí es cuando empezamos a decretar la palabra de Dios, a decirle: Dios, envía tus santos ángeles. Hay versículos como el Salmo 110, hay versículos que usted se lo tiene que aprender de memoria, como el Salmo 110,
que era el salmo más citado por los apóstoles. Dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo nuestros pies. ¿Dónde los enemigos bajo? Nuestros pies. Aquí es cuando usted empieza a decir, Padre, envía tus santos ángeles, está pasando una situación difícil, hay un problema, no sé, en un lugar, hay algo y usted, Padre, envía a los santos ángeles, Padre, guárdame, cuida. Entonces Dios envía ¿qué? A sus santos. Eso es lo último que sucede, porque los ángeles te van a venir a ayudar a vencer a esos falsos dioses, a esos principados de maldad, a esos demonios. ¿Se acuerdan en la tentación? Dice que apareció, Jesús fue llevado al desierto, apareció Satanás, vinieron 3 tentaciones, la tercera dice, si tú te postras y me adoras, todos tus reinos serán tuyos. Jesús le dijo, no, escrito está. O sea que Jesús hizo ¿qué? Uso del poder legislativo. Pero después le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. O sea, Jesús lo pasó a Satanás por acuérdense que Satanás dice que es un abogado, pero contrario. Entonces Jesús no se fue como a pelear con puños, sino usando el sistema de la corte celestial. Entonces le dijo, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Escrito está, ahí está la palabra. O sea que Jesús usó la palabra. Poder judicial, dice que Satanás dejó de tentar y entonces vinieron los ángeles y empezaron a servir a Jesús. Después dice que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo, pero después ahora salió con el poder del Espíritu Santo y salió con los santos ángeles. Entonces dice, cuando Jesús empezó su ministerio, Jesús iba con los ángeles para liberar a las personas, a los que estaban oprimidos de enfermedades. Jesús dice, sé sano. Por ejemplo, lo que dijo la pastora Mary, ¿cuáles son los ángeles de sanidad? Dice la Biblia que se llaman virtudes. Ese es el nombre de los ángeles que traen sanidad. Virtudes. Que es la palabra también, cuando usted dice dunamis y recibir el poder de Dios, dunamis significa poder de Dios, pero también significa virtud. Cuando la mujer que tenía flujo de sangre dice que tocó a Jesús, Jesús dijo, virtud ha salido de mí, sanidad. O sea que cuando una persona necesita sanidad, son los ángeles llamados, o esa jerarquía llamada, no es que se llaman virtudes, sino que la jerarquía se llama virtudes. Pero eso tiene que leerlo. Usted nunca lo va a leer así tal cual en la Biblia porque está en griego. O sea, tiene que leerlo en el original. Dice virtudes. Entonces aquí en el Poder Judicial es cuando ya se dio el dictamen. Entonces usted cuando está en una corte, en una corte está el juez, usted ve que hay mucha reverencia. Si una persona se quiere levantar más su voz, el juez le dice, baja la voz, habla tranquilo. Pero si esa persona, un criminal, cometió un error y se dio la sentencia, es que lo que pasa es que a esos demonios usted tiene que darle la sentencia, y por eso, si usted no le da sentencia, ellos están como por ahí libres, como tiene que darle una sentencia, se tiene que ponerle fin, porque si usted no le pone fin, dice Jesús, dice que una persona que tenía un espíritu inmundo, dice que el espíritu inmundo se fue y se fue al desierto, y dice que después del desierto, dice que el espíritu inmundo regresó para ver si alguien habitaba la casa, o sea, refiriéndose al corazón. Y si no había nadie dentro del corazón, dice que se trajo a 7 demonios más, o sea, que ellos quedan dando vueltas si usted no los manda a un lugar. Entonces, en este poder judicial, aquí está el mazo del juez, ¿no? ¡Pah! ¿Y qué dice? Da la sentencia. Dice, vas a estar aquí en la tierra, dice, vas a estar 20 años en la cárcel. Y él puede patalear, él puede gritar, pero él va para la cárcel. ¿Por qué? Porque cometió un acto criminal. ¿Y qué hace la persona? ¿Qué hace? Se empieza a resistir. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez se para a agarrarlo y lo mete en la cárcel. No, ¿qué hace el juez? Envía a los policías que están ahí en esa corte. Dice, ustedes los guardias, los policías, agarren a esta gente y métalos en la cárcel. ¿El juez se paró de la silla? No.
Dice, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea que tú no eres el que agarras al demonio y lo metes en la cárcel. No, tú eres el que está sentado. Ustedes son los que están sentados. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Adorar, declarar la palabra, interceder y decretar los juicios en contra de la maldad. O sea, ustedes le ordenan a los santos ángeles, a Miguel, a los santos ángeles, al ejército, de que envíen a esos principados de maldad, a esos falsos dioses que hay sobre las regiones, sobre lugares, sobre una barriada, sobre un sector. Padre, en el nombre de Jesús envía. Y hay diferentes maneras. Dice la Biblia que dice que el príncipe Miguel ató al dragón con una cadena de fuego. Lo ató. Aquí es donde usted utiliza la llave del reino de Dios, que es para atar y desatar. Dice otro versículo, dice que cuando Dios quería apresar al Leviatán, que dice la Biblia que lo describe como un dragón, dice que envió un garfio. Dice, vino la mano de Jehová con un garfio, como si fuera un pescado, y con el garfio de Dios lo sujetó y dejó de operar. O sea que hay herramientas no todos son iguales. Para el dragón lo ató, para el Leviatán era un garfio. En otras, cuando hay dioses, los dioses en la Biblia es casi igual a los principados. Entonces, cuando la Biblia dice que hay dioses, dice que Dios envía al príncipe Miguel, porque Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces estos dioses le hacen pensar a las personas, le dicen que él es un dios, no sé, el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de, no sé, de los cultivos, el dios de la vida, el dios del río Nilo. ¿Se acuerdan de las 10 plagas en Egipto? 10 plagas por cada falso dios. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, pon la vara en el río Nilo, había un dios encargado del río Nilo. Entonces, todos los egipcios, todo el imperio sabían que en ese lugar, en ese río Nilo, era sagrado, y decían, hay un dios aquí que se llama. Entonces, cuando Moisés pone la vara en el río y se convierte en sangre, ¿qué está haciendo? Está avergonzando a ese falso dios. Ese es para decirle a toda esa gente de todo el imperio que ese falso dios no tiene ningún poder. Todo lo siguiente es la plaga de las ranas, se convirtió en oscuridad, la plaga que vino sobre los ganados. Todas eran para avergonzar a un falso dios. Y la Biblia, toda la Biblia es así. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay falsos dioses. Entonces esos dioses dicen que ellos son como Dios. Entonces cuando eso sucede, Dios envía a Miguel. Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces, como es ¿quién como Dios? Si hay un falso Dios, Miguel se acerca y le dice, tú eres Dios, tú eres Elohim, con M mayúscula. Tú eres Dios, el Dios creador. Entonces Miguel saca el currículo. A ver, tú eres Dios, tú creaste los cielos, le dice a Sefa, tú creaste el mar, pruébalo. Y si no lo prueba, Miguel lo mata. Así, eso es lo que hace Miguel. Si él saca el currículo y ese falso Dios no puede hacer lo que dice, entonces Miguel viene y lo mata. Ese es el poder judicial. Cuando hay una enfermedad, no todas las enfermedades son naturales, hay enfermedades naturales. El remedio para las enfermedades naturales, dice la Biblia en el Ezequiel 47 y Apocalipsis 22, dice que las hojas de estos árboles serán para la sanidad, para la nación. O sea, ¿qué tiene que usted comer? Hojas, ensalada. Así que si usted no le pone ensalada a su plato, usted se va a enfermar. Tiene que tomarse té, infusiones, porque dice las hojas de estos árboles serán para la sanidad. Así que si usted quiere mejorar su cuerpo, tiene que comer sano. Número 1, el poder ejecutivo que hace, adora. Número 2, legislativo, que es interceder, que es copas, la intercesión de los santos. Y número 3, entonces aquí viene, ya cuando usted sabe que se ha cometido esas infracciones, entonces ahí es cuando usted comienza a decretar, y la palabra, aquí usted donde
Aquí es cuando usted realmente empieza a reprender. Porque cuando Satanás se acerca, como a Job, dice que Satanás vino delante de Dios y le dijo, dice, aquí hay una persona en la tierra que se llama Job, que él es perfecto, dice Satanás a Dios, dice, porque es porque tú lo bendices y lo ayudas en todo y por eso él te alaba y te adora. Y después dice, tócalo y dice que vino una llaga sobre Job. O sea, que ¿quién causó la llaga, la lepra en Job? ¿Quién fue? ¿Quién? Satanás. Porque Dios permitió que eso sucediera. Entonces cuando Satanás va a tentarlo, él va a buscar si Job pecó en alguna área de su vida. Él va a buscar toda su vida si Job hizo algo malo. Por eso que Dios decía, no, que Job es perfecto. Pero Satanás, ¿qué va a buscar? Cualquier pecadito, cualquier cosita, él lo va a buscar. Porque si él encuentra algún pecado, iniquidad, transgresión, algo malo que usted haya hecho, Satanás se va a acercar delante y dice, Dios, espérate, esta persona cometió un pecado. Tú no le puedes bendecir, porque él pecó. Y dice que la paga del pecado es que muerte. Entonces Satanás va a buscar una manera de... Esas son las fuerzas que Satanás utiliza para destruir a una persona. Por eso que Dios nos da una herramienta que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice, y ellos le vencieron, dice Apocalipsis 12, y ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Porque la sangre te declara inocente en la corte celestial. Si te juzgan a ti, tú dices, no, es que tú le tienes que sacar los papeles a él. Por eso dice Colosenses, dice que Jesús clavó la acta que nos era contraria, ¿dónde? En la cruz del Calvario. O sea que alguien ya pagó el precio por nuestros pecados. Si Satanás viene a decirte, no, tú pecaste hace 20 años, 30 años, 50 años, y tú tratas de ese pecado, y usted no se le sale de la mente ese pecado, esa maldad que usted hizo, es porque alguien te está recordando que hiciste pecado. No eres tú, sino que los demonios, miren, los demonios, Satanás, tienen años y miles de años en la tierra. Ellos conocen la maldad que hicieron tus padres y la maldad que hicieron los padres de tus padres. O sea que ellos saben, por eso que la brujería y la hechicería es adivinación. Como esos demonios ya estaban ahí y no se van, ellos saben los pecados que cometió los padres de tu padre, de tu padre, de tu madre, y la madre de tu madre, de tu madre. Ellos lo saben porque estaban ahí, porque son espíritus y no mueren. Ellos vieron todo, como si tu padre pecaron, hicieron un pacto satánico, ellos estaban ahí, lo vieron todo. Entonces cuando una persona se acerca a un brujo hechicero y le dice, no, es que tu padre era así, no es que el brujo sabe que tiene una profecía, no, es que el demonio le está diciendo, como el demonio estuvo años atrás, vio lo que hizo el padre, su padre, y simplemente le está diciendo lo que hicieron sus padres. Eso es lo que ellos hacen, es adivinación, no es profecía, es adivinación. Entonces Satanás busca algo contrario. Entonces tú le sacas la escritura, dice la palabra en Colosenses que dice que Jesús clavó en la cruz del Calvario la acta que nos era contraria, la acta que era de muerte. Había un decreto de muerte, dice Jesús lo anuló. Cuando tú le dices eso a él no te puede tocar. O sea, la muerte no te puede tocar y no te puede destruir. Entonces aquí es cuando usted empieza a reprender. Ahora, lo que pasa es que el domingo pasado no se lo dije. Aquí es cuando usted realmente empieza a reprender, echar fuera esos demonios. Padre, envía a tus santos ángeles, mire, yo les aconsejo, envíen siempre a Miguel. Envía, Señor, a tus santos ángeles que destruyan a sus espíritus de maldad. Si hay un espíritu de enfermedad, si el espíritu de enfermedad que está ahí es porque hay algo que está abierto contra él, usted tiene que cancelarlo, cerrarlo, anularlo y después decretar un dictamen de bendición. Padre, tu palabra dice que el pan de tus hijos es la sanidad. Padre, sáname de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y después reprende para que esos demonios no te aflijan. Entonces dice la pregunta, ¿qué es el hombre? No dice la Biblia quién es el hombre, sino que dice ¿qué es el hombre? Salmo 8, versículo 4 dice,
¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre todas las obras de tu mano. Dice, todos los pusiste debajo de sus... pero en hebreo dice así. Dice, ¿qué es el hombre? Dice, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre. Acuérdense de estas palabras, Hijo de Hombre. No dice quién es el hombre, porque a veces usted se puede hacer una pregunta, ¿quién soy yo? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Usted una vez se ha preguntado internamente quién soy yo? ¿No se ha hecho esa pregunta nunca? ¿Sí o no? Usted está así como perdido en el limbo y dice, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cuál es mi propósito? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? No dice, ¿quién soy yo? Sino que dice, ¿qué soy yo? ¿Qué? No quién. Dice Salmo, ¿qué es el hombre? Entonces aquí dice en el 5, lo has hecho poco menor que los ángeles, pero en hebreo no dice malak. Malak es para decir ángeles. Dice, lo has hecho menor que Elohim, Dios. Significa que si Dios es el primero en todo, ¿a quién hizo un poquito menor? ¿A quién? Al hombre. ¿Por qué? Porque ustedes fueron creados, ustedes son la única criatura en todo el universo que tiene la imagen y semejanza de Dios. Entonces dice, lo creaste al hombre un poco menor que Elohim. Entonces dice, lo coronaste de gloria, honra. Lo hiciste enseñorear sobre todas las obras de tus manos, sobre toda la creación, y dice, todo lo pusiste debajo de sus. Pero cuando el hombre, el primer Adán, pecó, los papeles cambiaron. Aquí estaba Dios, el hombre, los ángeles y la creación. Cuando el hombre peca, los papeles cambian. Satanás se pone un poco arriba de los hombres. Por eso que después dice la Biblia que se volvió el Dios de este siglo. Si él está arriba, ¿quién está abajo entonces? El hombre. Entonces, ¿qué hace Satanás? Pisar al hombre hasta que se vuelva, hasta que se muera. Entonces dice que como ellos intercambiaron los papeles, ¿qué hizo Satanás? Se volvió el Dios de ese siglo, y todas las coronas de gloria y honra que tenía el hombre, que lo hacían semejante a Dios, o sea, cercano a Dios, se le fueron quitadas. Cuando una persona no tiene ni gloria ni honra, toda su vida va a pasar vergüenza. Esa es una señal visible de que no tiene coronas de gloria y honra. Entonces, eso es vergüenza. Eso, ¿qué le está diciendo a Dios, Satanás? Mira lo que yo hago con esta humanidad. Como si fuera una basura, algo que puede matar, destruir, no le importa. Por eso usted se tiene que poner molesto con él y decirle, no, Dios, esta persona, por eso que usted ora por sanidad, porque la sanidad es restaurar la imagen y semejanza de Dios. Porque Dios no nos creó enfermos, sino que por causa de nuestro propio pecado, por la maldad, nos enfermamos. Entonces, Dios creó al hombre, número uno, como un Elohim. Un Elohim que tiene que ver con ser hijo de Dios. Y número dos, dice que la imagen y semejanza de Dios es coronas de gloria y honra. Esas son las dos cosas que usted tiene que tener. Tiene que ser un Elohim, un hijo de Dios, y número dos, coronas de gloria y honra. Si la persona no tiene estas coronas de gloria en cualquier área de su vida, va a pasar vergüenza. Usted va en el trabajo, le hacen pasar vergüenza. Usted está en la familia, le hacen pasar vergüenza. ¿Por qué le hacen pasar vergüenza? Porque espiritualmente ellos reconocen que tú no tienes ni coronas de gloria y honra. Así que vas a pasar vergüenza. Entonces dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Significa que Dios visita al hombre. Pero en ese tiempo, en Génesis 3, Génesis 2,
el hombre no podía visitar a Dios. Dios sí podía visitar al hombre, pero el hombre no podía visitar a Dios. En el nuevo pacto se cambió, porque ahora dice que podemos entrar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, el cielo puede venir a la tierra y nosotros también espiritualmente podemos estar ahí. Entonces dice que a este hombre, Elohim, lleno de coronas y gloria, dice que Dios le puso todas las obras de sus manos que están sobre él. Y dice que pone a sus enemigos bajo sus pies. Pero fíjense, este hombre, que era el primer Adán, no tenía necesidad. Cuando usted y yo oramos es por algo que no tenemos, pero que teníamos. Cuando usted ora, usted nunca ora por algo que ya tiene. Usted ora por algo que no tiene. Pero espiritualmente usted ya lo tenía. Por eso se lo vuelve a pedir a Dios, porque ya no lo tiene. Y usted quiere que Dios se lo restaure otra vez. Por ejemplo, dice en Génesis 2 y 3, que dice que estaba el jardín del Edén, y dice que el río, los ríos donde estaba, tenían oro, ónice, piedras preciosas. Significa que Adán nunca le decía a Dios, dame plata. No, ya la tenía. Cuando aparece Satanás no lo quita con dinero, porque él ya tiene oro, piedras preciosas del río. ¿Para qué yo quiero oro? No, ya lo tengo. Entonces cuando usted ora, realmente le está pidiendo a Dios, restaura eso que yo había perdido. Por eso dice Joel 2, que dice que Dios restaura los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, el gran ejército que enviaste a nosotros. Entonces en el Salmo 8 dice que el hombre fue creado para la gloria de Dios, tenía coronas de gloria, coronas de honra. Cuando él peca, pierde las coronas. Por eso Moisés dice en Éxodo 33, Señor, muéstrame tú. No es que él estaba pidiendo algo nuevo, sino que él estaba pidiendo algo que había perdido. Entonces, lo más cercano a la semejanza de Dios es que usted sea un Elohim. Elohim significa que usted tiene dominio sobre la creación. Como dice que Elías dice que lo oraba y los cielos se cerraban. Oraba, los cielos se abrían. Dice que Josué detuvo el sol y la luna, dice deténganse en Gabaón. Usted sabe el dominio y el poder que tenía que tener Josué para decirte luna y sol, detente aquí, sin que el reloj cósmico, como funciona el universo, se estrellara. O sea, tú detente aquí y tú detente aquí. Y él dijo, hasta que venzamos a nuestro enemigo. Imagínense que él no dice que siga corriendo. ¿Qué hace? La luna se para, el sol se detiene. ¿Y qué van a pasar con los otros, los planetas y las estrellas, los asteroides que están alrededor? Se van a chocar. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, tú pon la vara y el mar, eso es un Elohim. Ahí es que tiene poder sobre la creación. Y lo más cercano para que usted se parezca mucho, mucho más a Dios es que tenga las coronas de gloria y honra. Y si no las tiene, ¿usted qué tiene que decir? Padre, esta es la oración. Padre, en el nombre de Jesús, restaura las coronas de gloria y honra sobre mi vida. ¿Cómo usted sabe que ya empezó a operar con las coronas de gloria y honra? Porque las personas empiezan a abrirte las puertas automáticamente. Ya no pasas vergüenza, ahora las personas abren las puertas. Si usted tiene que forzarlo, es porque no están las coronas de honra y gloria. Cuando las tienes, se abren. Entonces dice, los pusiste a enseñorear sobre todas las obras de tus manos. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Y qué dice Pablo? Dice que Jesús le da a la iglesia para que someta a todos los principados, potestades, tronos, dominios, huestes de maldad. ¿Dónde? Bajo nuestros pies. Pero para hacer eso, usted tiene que tener la semejanza de la gloria de Dios. Ponte el video y hay una parte donde aparecen los pies. Dice que Jesús, en la revelación gloriosa, dice que tiene ojos de fuego. Cada vez que Dios se manifiesta en su forma divina, siempre sus ojos van a brillar con luz o fuego.
Cuando aparece Gabriel en Daniel, en el libro de Daniel, dice que también dice que sus ojos eran como truenos, como relámpagos. Cada vez que los ángeles se aparecen en su manera angelical, los ojos encendidos, esa es la señal de que el poder está activado. Cuando los ojos están normales, es que están tranquilos, pero cuando tus ojos empiezan a brillar, es que el poder se va a manifestar. Hay un versículo, no lo tengo aquí, pero los profetas dicen que cuando una persona es malvada y cuando hay espíritus de maldad, sus ojos son negros, oscuros. ¿Por qué? Porque como ellos eran ángeles, cuando pecaron, ellos perdieron esa visión de fuego, esa visión y los ojos se volvieron negros, totalmente. Así que cuando usted vea a un demonio, los ojos se le van a poner negros. Entonces dice que Jesús tiene ojos de fuego. ¿Qué usted tiene que hacer? Señor Jesús, dame esos ojos de fuego, porque eso es como usted fue creado a la imagen de Jesús, usted tiene que tener esos ojos de fuego. Ajá, ¿por dónde están los pies? Atrás. Dice que Jesús tiene una túnica blanca, un cinto de oro. Dice que su rostro es como el sol, tiene una espada aguda en su boca. Dice que sus pies son como bronce refulgente. Cuando usted va a pisar a los enemigos y ponerlos bajo nuestros pies en la parte judicial, no es con estos pies no le van a hacer nada. Son estos pies. Esos son los pies que pisan, son de bronce refulgente, o sea, son como fuego. Entonces usted le tiene que decir, Dios, dame esos pies de bronce refulgente. Pídanselo. Ahora mismo, pídanselo. Dios, dame tus pies de bronce refulgente. Ustedes saben que el bronce a veces lo utilizan para antibacterial. Esos son los pies con los que usted pisa al enemigo. Dice, ¿quién es el hombre? Dice, y pusiste a tus enemigos bajo tus pies. Con esos son los pies con los que tú dominas a los enemigos. Entonces, número 1, poder ejecutivo, ¿qué hacen? Adoran a Dios. Número 2, ¿qué hacen? Poder legislativo, la palabra, intercede, oran en lenguas. Y número 3, poder judicial, ¿qué hacen? Reprenden al enemigo. Ya se dio la sentencia, ya esos enemigos tienen que ser vencidos. Simplemente ahora usted tiene que dar la orden judicial. ¿A dónde usted va a enviar a esos? El abismo es como la Biblia lo describe como una cárcel, pero temporal. Por eso dice en Apocalipsis dice que del abismo del mar sale otra vez demonio. Usted lo puede enviar, como dijo Jesús, el endemoniado de Gadara a la legión. Ellos mismos pidieron, Señor Jesús, envíanos al abismo, a una cárcel temporal, no al infierno. Del abismo, en la gran tribulación, pueden salir otra vez. Porque usted no quiere, esa cosa que te oprimía, ese espíritu de muerte, usted no quiere que regrese. ¿Qué va a hacer con ese? Pero ustedes están sentados ¿dónde? En los lugares. O sea, que ustedes son casi jueces. Porque Apocalipsis dice que Dios le dio a cierto grupo de personas capacidad para juzgar. Y dice que Dios le dio tronos. Pero para juzgar tiene que ser una persona muy, muy, muy madura. Porque a veces, si usted le pasa una situación con una persona, ¿usted qué hace? Se puso bravo. Ay, mira esto lo que me hizo. Y de una vez, Señor, mira lo que me hizo. Que le pase esto, que le pase esto, que le pase. ¿No ha hecho usted eso así? Entonces, así una vez se mete en la corte sin saber que en tu boca hay poder para la vida y para la muerte. Por eso que antes de meterse directo a la reprender y al juicio, tienes que sentarte juntamente para que escuchen cuál va a ser el juicio que Jesús va a hacer hacia esa persona. Porque la palabra que se dé, esa es la palabra que va. Cuando el juez dice, golpea con el mazo, golpea, ya el juez no dice, ay, me arrepiento de lo que dije. No, ya eso es lo que va. Así quedó. Así que esa palabra que tú sueltes, ya sea en tu boca hay poder para la vida o para la muerte, así como vas, así se va a quedar. Hasta que tú, a menos que tú vuelvas y digas, Señor, me arrepiento de esta palabra, quiero cambiar mi juicio. Usted lo puede cambiar. Cuando hablamos de la corte celestial,
La única forma de yo entrar a la corte celestial es por medio de la sangre de Jesús. Amén, hermanos. Bien. En esa corte celestial, usted puede traer su caso delante de la presencia de Dios, como aquella viuda que oraba, y el juez injusto le dio solución a su problema. Usted sabe que así como nosotros tenemos acceso y también estamos legislando, tenemos que aprender también a interceder jurídicamente en la corte celestial, porque se habla de algo jurídico. Amén. Hay un juez, hay un abogado, hay un fiscal y hay una persona. ¿Usted sabe que el enemigo levanta casos en contra de nosotros? ¿Cómo sabían eso? El enemigo, dice la Biblia, que nos acusa delante del trono de Dios, nos acusa y levanta casos en contra de nosotros. Aquí hay que tener mucho cuidado aquí, hermano, porque nosotros a veces le damos legalidad al enemigo levantar casos en contra de nosotros. Cuando hablo de legalidad es porque el enemigo va a usar algo en la que nosotros les abrimos puertas para él actuar en contra de nosotros. Porque su tarea es acusar, su tarea es ser adversario, ponerse a todo el plan de Dios. Y Dios nos da la oportunidad a nosotros de acercarnos a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia, socorro y gracia. Cuando yo me acerco a la corte celestial con una situación, tengo que hacerlo, como dice el pastor Abraham, con reverencia. Porque Dios es Padre, Dios es amigo, pero Dios es juez. Aunque estamos sentados en lugares celestiales, muchas veces también nosotros, hoy repito, le damos legalidad al enemigo venir en contra de nosotros. Cuando una persona practica ocultismo, le está dando legalidad al enemigo trabajar en contra de ella. Amén. Cuando tú abres tu boca y dices algo que no es de Dios, le das legalidad al enemigo para trabajar en contra de tu vida. Pero tenemos el poder, la potestad de acercarnos a la corte celestial y por los méritos de Cristo tú puedes recibir la bendición del Señor. ¿Cuántos quieren ser sanados? Tú puedes acercarte a la corte celestial y decir: Señor, este es mi caso. Estos son los exámenes médicos. Y tú puedes pedir al Señor sanidad cuando te acercas al trono de la gracia. También tienes que tener cuidado si en tu familia hay un patrón que se repite de enfermedades. Un patrón que se repite de enfermedades. Cuando esa cosa ocurre porque ha habido una maldición que se abrió por algo que tú abriste tu boca o por algo que tú hiciste. Y tienes que presentar ese caso, porque ese caso le está dando legalidad al enemigo trabajar en contra tuyo. ¿Entienden, hermano? Si yo puedo apelar
ir a la corte celestial y agarrarme de las promesas de Dios. Sí, Señor, tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Tú puedes apelar a recibir visión. Ahora, en esa corte celestial no solamente se quiere sanidad, se quiere liberación. Por eso que es una herramienta muy importante para que la gente sea liberada y sanada de muchas maldiciones. Dice la idea que la maldición no viene sin causa. Toda maldición viene con una causa. Hay pueblos que están maldecidos porque una puerta se abrió. Cuando la gente practica brujería y hechicería, es una puerta que se abre. Y a veces usted está padeciendo de una situación que no fue usted, sino fue un antepasado suyo. También, hermano, en nuestro linaje, en la sangre, tiene que ser limpio, porque a veces en nuestro linaje de la sangre se heredan enfermedades, se heredan maldiciones que son hereditarias porque vino a través del linaje, de la unión entre un hombre y una mujer. Pero usted puede ir a la corte celestial y presentar tu caso delante de Dios. Porque, como dijo el pastor Abraham, hay un libro, se llama el libro del destino. Salmo 131 dice, David decía, como están escritas en mí todas esas cosas en tu libro. Hay un libro de tu destino. Y tú tienes que orar para que ese destino se cumpla en tu vida, y en tu familia, y en tus generaciones. Todo lo que está escrito en ese libro sea cumplido. Pero ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren tener riquezas? A ver, quieren tener riquezas. Bien. Tú puedes accesar a la corte celestial y clamar por riquezas, porque esa es parte de la Shai Gloria. Dice la Shai Gloria, cuando se manifiesta mayor adoración, mayor poder, mayor sabiduría y mayor riquezas. Esos patrones repetitivos de miseria, de ruina, tienen que romperse esos patrones, porque se hereda lo que se llama espíritu de pobreza. Amén, hermano. Espíritu de ruina y pobreza tiene que cesar la corte de decir, Señor, que hay un caso, este es mi caso. Mi familia no prospera, mi familia no avanza, hay enfermedades. Y trae ese caso delante de la corte celestial para que se cumpla lo que está escrito de ti en el libro del destino de la vida. Bien, quiero que lean conmigo un versículo que quiero leerle, Hebreos capítulo 7. Dice la Biblia que Cristo se hizo maldito por nosotros, para que nosotros fuésemos ¿qué? Enriquecidos por medio de Él. Amén. Tú puedes ser prosperado, tú puedes ser bendecido, porque Cristo se hizo ¿qué? Maldito. El que muere en la cruz se hace maldito. Y Cristo se hizo maldito por nosotros. Pero en Hebreos 7 dice la palabra de Dios, del 1 en adelante, con esto termino. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Rey de Salem, esto es Rey de Paz.
sin padres, sin madres, sin genealogía, que ni tiene principio ni de día, ni fin de día, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande este era a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente lo que entre los hijos de Leví reciben sacerdocio tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y vendió a aquel que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí está este versículo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí hay uno de quien se da testimonio de que vive. Observa esta palabra, hermano. A veces nuestras oraciones no son contestadas por simples cosas que tenemos un caso legal allá en la corte celestial, donde Satanás nos acusa. Y tienen que aprender a interceder jurídicamente delante de la corte celestial. Delante de la corte celestial no se intercede porque usted es bueno, yo soy bueno, yo oro, no. Solo por los méritos de Cristo usted recibe salvación, sanidad y liberación. Solo por Él, por los méritos de Cristo. No porque usted es bueno, no porque usted hace, no. Por los méritos de Cristo usted recibe sanidad, liberación, bendición, prosperidad. Por Él y para Él. Por eso es que Él es digno de recibir todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes, hermano? Por los méritos de Cristo. Recuerda que cuando tú diezmas, lo haces a alguien que vive. Recuerda eso. Doy diezmo al que vive. A su honor. No se lo entregas no se lo entregas al hombre común, a un hombre ordinario. Entrega tu diezmo al que vive. Y tú puedes recordar al que vive. Señor, acuérdate, Señor, de esto. Y Dios se va a acordar. Y Dios va a traer ¿qué? Justicia. Algunos apelan a Jehová así que no. Pero ¿cómo quieres apelar a Jehová así que no? Si hay un caso en contra tuyo en la corte celestial. Tienes que ganar ese caso. Tienes que romperte la cabeza y pelear por tu familia, pelear por tus hijos, pelear por tu deseo de declarar, Señor, todo lo que se ha levantado en contra de nosotros, te lo presento ante ti. Trae tu justicia, trae tu gloria, trae tu fe. ¿Quieres avanzar en la vida? Cumpla la palabra de Dios. Amén.